Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Hoy tengo el gusto de que me acompañe acá en el set el doctor Estuardo Meneses Coronado. Él es doctor en Ciencias Políticas, embajador de la República de Guatemala en diferentes puestos diplomáticos a través de su carrera y actualmente es nuestro representante ante la Federación de Rusia. Señor embajador, un gusto tenerlo aquí en Acción Positiva y le damos la bienvenida en nombre de nuestra audiencia. Muchas gracias, doctor. Es un gusto estar con ustedes acá y atender su amable invitación. Pues muchas gracias. Hoy tuvimos la oportunidad de que el señor embajador se encuentre en Guatemala y antes de que pues regrese de este clima nuestro que tenemos, que es tan sabroso, la eterna primavera, ahora va a regresar al gélido invierno ruso, que en esta época le va a ir tocando, ¿verdad, señor embajador? Sí, normalmente esta es una de las épocas más frías en Rusia. Hemos tenido, bueno, en la primera vez que llegué a Moscú me tocó una temperatura de menos 30 grados en Moscú y en otras regiones es todavía mayor. Así que ahora esperamos también encontrar un poco de frío. Pues tal vez como una anécdota interesante que me gustaría contarles es que el señor embajador antes estaba hablando de esto de las altas temperaturas o tan frío, él estaba antes como nuestro representante en Cuba y obviamente pues pasó del calor el frío, sí. Casi que una pasteurización, sí. Hablando en esos términos, embajador. Sí, fue un cambio duro, al que muchos embajadores nos vemos sujetos. Me recuerdo también que cuando estaba en Nicaragua con mucha humedad me enviaron a Brasil, en donde su capital, Brasilia, tiene muy poca humedad y entonces se resiente obviamente el cuerpo ante los cambios bruscos, pero es parte del trabajo y tenemos que asumir con mucho valor esos cambios. Pues muchas gracias por estarnos representando allá. Ahora, por un lado, pues las condiciones climáticas diferentes, embajador, pero también me imagino que el pasar de un país latinoamericano con esta cordialidad nuestra, sobre todo pues caribeña y que hace que la gente tenga un calor natural, pues fue un cambio, aparte de la temperatura, el cambio de una cultura diferente. ¿Cómo fue esa situación puramente cultural, su adaptación al nuevo lugar? ¿Qué grandes diferencias usted encontró en este nuevo destino? Pues tiene toda la razón, porque a mí normalmente me habían tocado países latinoamericanos en mi carrera diplomática. Y este salto que damos, por así decirlo, hacia Rusia es un cambio un poco radical, porque ellos son un tanto diferentes en su temperamento, en sus costumbres y en sí en su cultura. Pero eso mismo lo hace enriquecedor para quienes vamos por primera vez y aprendemos de ello. Los rusos sí son bastante diferentes en algunas cosas hacia el temperamento latinoamericano. También tienen sus momentos alegres y sus momentos de esparcimiento como todos los pueblos, pero hay que conocerlos, hay que tratar de entender cómo son ellos para poder uno desarrollarse en esa sociedad. Sí, yo creo que eso que usted menciona, no enfrentamiento, pero sí este cruce o este enfrentamiento de culturas es muy interesante, pues sí tiene que adaptarse a cómo son las personas en un lugar y en el otro. Ahora, pues antes de venir a las cámaras comentábamos con usted que nuestra relación diplomática con Rusia data de 70, 75 años, es una de larga duración, pero en ese periodo de tiempo obviamente también Rusia como país ha pasado por unas importantes transformaciones políticas. De ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues actualmente es la Federación de Rusia. ¿Cómo nos cuenta usted un poquito de qué ha pasado en esos años de historia y que hemos tenido relaciones con ellos? Bueno, efectivamente, en abril de este año vamos a cumplir 70 años de haber establecido relaciones diplomáticas con Rusia, precisamente con ese intermedio que se dio cuando la suspendimos, envueltos en lo que se llamó la Guerra Fría.
y después la restablecimos nuevamente y ahora pues ambos países tenemos embajadas residentes. Y efectivamente hay transiciones dentro de lo que hoy es Rusia, la Federación de Rusia. Hay transiciones de los zaristas, después los bolcheviques, después vienen ya las transformaciones un poco más recientes, cuando se transforman el bloque soviético y algunas de estas repúblicas quedan de forma independiente y ya Rusia pues como la conocemos ahora. Y hay obviamente cambios, ¿no? Desde el modelo económico que ahora se está construyendo hasta temas de índole político y, por qué no decirlo, también de visiones sobre el futuro de cada uno de esos países. ¿Cuál diría usted que fue su cambio más importante en este nuevo destino diplomático? ¿Cuál fue lo que más le hizo diferencia de sus previos destinos, embajador? Yo creo que estar en Europa y especialmente en la segunda potencia militar más grande del mundo y visualizar todo ese proceso que se está llevando a cabo en la Euroasia, por así decirlo, la búsqueda de la integración de un modelo multipolar y de buscar también ese resurgimiento de Rusia como una potencia económica y de formación a través de los BRICS, ha sido para mí de lo más importante en mi formación política y diplomática, porque lo que he podido estudiar, lo que he podido visualizar y lo que he podido transmitir a mi gobierno ha sido realmente muy, muy, muy importante para entender lo que está sucediendo fuera del bloque occidental. Obviamente, dentro de la visión de cada ciudadano hay diferentes formas de ver las cosas, ¿no? Nuestra cercanía con la primera potencia mundial, militar inclusive, pues Estados Unidos de Norteamérica, hace que nuestra población conozca más definitivamente lo que es este país de Estados Unidos de Norteamérica. Y pues ha habido alguna falta de conocimiento real y aún incluso temores o amenazas de cómo son, digamos, los rusos, ¿no? Ahí hasta películas de vienen los rusos, etcétera, cosas que crean un temor hacia ellos. Pero obviamente ahora tenemos, como usted lo menciona, 70 años de una relación interrumpida en algún momento y que ahora está en un acercamiento nuevamente, ¿no? Vemos también ya que los diplomáticos rusos están viniendo más a Guatemala. El presidente Putin estuvo aquí en Guatemala cuando ellos buscaban la sede para los Juegos Olímpicos en Sochi. Es decir, han habido más acercamientos. Pero ¿cuál diría usted que son esos puentes que tenemos que ir buscando nosotros para comprender un poco mejor y para obviamente tener una mayor relación con la Federación de Rusia? Bueno, la mayoría de fortalecimientos hoy en día se hacen tradicionalmente a través del factor económico y comercial, pero como hemos visto, eso a veces se hace hasta sin el impulso de los gobiernos. Las tecnologías hoy nos ayudan muchísimo a eso, la bolsa, etcétera. Entonces, yo creo que el acercamiento político y el acercamiento cultural nos puede ayudar a comprendernos mejor y a hacer mejores negociaciones, así se puede decir. Y eso es lo que nos hace falta, perder el temor a encontrarnos más.